¿Alguna vez has sentido miedo mientras esperas el tren en una estación del metro solitaria? ¿Has sentido escalofríos al pensar en lo que podría estar escondido en los túneles oscuros y sinuosos? Así es, prepárate para sentir aún más miedo con estas 4 historias de terror relacionadas con el metro. Desde estaciones abandonadas hasta trenes fantasmas, estas historias te harán pensar 2 veces antes de tomar el metro solo por la noche. Así que apaga las luces, ponte cómodo y prepárate para sentir el terror en lo más profundo de tu ser. No creerás lo que verás al final. Villanos, antes de comenzar, los invito a suscribirse a este canal, Villano Paranormal. Ahora sí, comencemos. Número 1. La estación abandonada. Había una vez una estación de metro abandonada en la que se decía que aún se podía escuchar los gritos de los pasajeros que habían muerto en un accidente hace muchos años. La estación había sido cerrada y sellada, pero aún se podían ver a través de las rejas oxidadas. Un grupo de amigos, amantes de lo paranormal, decidió explorar la estación una noche. Se las arregló para entrar y comenzaron a caminar por los túneles oscuros y húmedos. Al principio todo parecía normal, pero pronto comenzaron a escuchar ruidos extraños. Eran como gemidos y lamentos y parecían venir de todas partes. Los amigos comenzaron a asustarse, pero decidieron seguir adelante. Finalmente llegaron a un vagón de metro abandonado. Estaba cubierto de polvo y telarañas, y parecía que nadie lo había tocado en años. De repente las puertas del vagón se abrieron con un chirrido y una ráfaga de aire frío que les golpeó en la cara. Los amigos se miraron entre sí, temblando de miedo. Entonces escucharon una voz que les decía: «Váyanse, este lugar está maldito». Pero ya era demasiado tarde. Las puertas del vagón se cerraron detrás de ellos y el tren comenzó a moverse. Los amigos gritaron y golpearon las puertas. El tren los llevó a través de túneles oscuros y retorcidos, y ellos podían escuchar los gritos de los pasajeros muertos a su alrededor. Finalmente, el tren se detuvo en una estación desconocida y las puertas se abrieron. Los amigos salieron corriendo, pero cuando miraron atrás, el tren había desaparecido. Nunca regresaron a la estación abandonada y nunca hablaron de lo que les había pasado allí. Pero se dice que aún están atrapados en algún lugar de esos túneles oscuros, condenados a vagar por siempre. Número 2. El hombre sin rostro. En una estación del metro muy concurrida, los pasajeros comenzaron a notar a un hombre extraño que siempre estaba sentado en el mismo banco, mirando fijamente al frente. Nadie podía ver su rostro porque siempre llevaba un sombrero y una bufanda que lo cubría. Algunos pensaban que era un vagabundo, otros que estaba esperando a alguien, pero nadie se atrevía a acercarse a él. Un día un niño curioso se acercó y le quitó el sombrero, revelando que el hombre no tenía rostro. En su lugar había solo un vacío oscuro y sin fondo. Todos los que vieron quedaron traumatizados para siempre. El niño comenzó a gritar y a llorar, y la gente comenzó a correr en todas direcciones. La policía llegó rápidamente y acordonó el área, pero cuando intentaron detener al hombre sin rostro, descubrieron que no había nadie allí. El banco estaba vacío y el sombrero y la bufanda estaban tirados en el suelo. Nadie supo nunca qué había pasado con el hombre sin rostro. Desde entonces la gente evita esa estación del metro y muchos dicen que aún pueden sentir una presencia extraña allí. Algunos incluso afirman haber visto al hombre sin rostro sentado en el banco mirando fijamente al frente. Por cierto, recuerda suscribirte a Villano Paranormal y seguir deleitando con los mejores relatos terroríficos. Continuemos. Número 3. El tren fantasma. En una línea de metro muy antigua, se decía que a veces pasaba un tren fantasma por la noche.
Los pocos que lo habían visto decían que estaba lleno de pasajeros pálidos y silenciosos y que el tren no hacía ningún ruido al pasar. La gente evitaba esa línea del metro por la noche, temiendo encontrarse con el tren fantasma. Una noche un hombre borracho se quedó dormido en la estación y despertó en el tren fantasma. Al principio no se dio cuenta de lo que estaba pasando, pero cuando miró a su alrededor y vio a los pasajeros pálidos y silenciosos, comenzó a entrar en pánico. Intentó salir del tren, pero las puertas no se abrían. Intentó gritar, pero nadie lo escuchaba. El tren fantasma lo llevó a través de túneles oscuros y retorcidos, y el hombre podía sentir el frío de la muerte a su alrededor. Finalmente, el tren se detuvo en una estación desconocida y las puertas se abrieron. El hombre salió corriendo, pero cuando miró hacia atrás, el tren había desaparecido. Nunca se supo qué le pasó al hombre después de esa noche. Algunos dicen que enloqueció y que aún vaga por las calles, hablando solo del tren fantasma. Otros dicen que simplemente desapareció sin dejar rastro. Número 4. La voz del túnel. Una mujer solía tomar el metro todos los días para ir a trabajar. Era un viaje largo y aburrido, pero era la forma más rápida de llegar a su destino. Un día, mientras esperaba el tren, escuchó una voz susurrante que venía del túnel. Al principio pensó que era su imaginación, pero luego escuchó la voz de nuevo. Era una voz fría y siniestra que decía cosas terribles. La mujer comenzó a tener miedo de tomar el metro. Cada vez que esperaba el tren, podía escuchar la voz susurrándole en su oído. Intentó ignorarla, pero la voz se hacía cada vez más fuerte y más insistente. Finalmente, dejó de usar el metro por completo y comenzó a tomar el autobús para ir a trabajar. Pero aún se podía escuchar su voz susurrándole en su cabeza. La seguía a todas partes, susurrándole cosas terribles y haciéndole sentir cada vez más asustada. La mujer intentó buscar ayuda, pero nadie podía escuchar la voz excepto ella. Finalmente se rindió y dejó de luchar. Se dice que aún puede verse a la mujer vagando por las calles, hablando sola y susurrando cosas sin sentido. ¿Aún tienes ganas de tomar el metro de tu ciudad? Coméntame tu opinión en la caja de comentarios. Es importante para nosotros tu opinión. Recuerda suscribirte a este canal para no perderte ningún próximo video. Hasta la próxima.